Amén y amén. Quisiera en esta noche, como dice el título allí, era necesario pasar. ¿Por qué le era necesario pasar Jesús a esta ciudad de Samaria? Fíjense que acá todos han leído este versículo o este capítulo de Juan muy conocido, donde mucha gente quizás se enfrasca en lo que es el pecado de la mujer, en lo que es la profecía, de que la mujer le dijo: ¿acaso tú eres mayor que Elías? Tú eres el profeta, eres otro de los profetas. Recuerden que desde Malaquías hasta Mateo, el Evangelio, pasaron más de 400 años donde había un silencio de parte de Dios para con el pueblo. Y lo último que se recordaba el pueblo de Israel era los profetas, en este caso Elías, Eliseo, que hicieron grandes hazañas. Amén. Y acá esta mujer le dice, Jesús le dice: dame de beber, rompiendo una costumbre, rompiendo una imagen distinta de lo que eran los samaritanos con los judíos. Y esto le llamó poderosamente la atención a esta mujer. Pero quiero que nos ubiquemos primeramente en dónde estaba Jesús. Jesús dice allí la palabra que llegó al pozo de Jacob. En la historia bíblica, la persona que tenía pozo era adinerada. ¿Por qué? Porque era un trabajo totalmente manual hacerlo. Me imagino, no como ahora que hay pivote, que hay maquinaria, sino era a mano, que tenían que cavar, cavar, cavar hasta poder llegar, ¿verdad? En donde pasaba una fuente de agua y esa agua era totalmente dulce, una agua totalmente agradable y potable, ¿verdad? Para tanto para el humano como para los animales y el riego. Y pero esos pozos trajeron en la historia muchos problemas. Muchos problemas, ¿por qué? Porque si nos vamos a la historia y vamos al Antiguo Testamento, podemos ver que comenzó desde Sodoma y Gomorra. Y de allí Abraham, cuando se vino a la tierra filistea, él empezó a prosperar. Y una de las cosas que hizo Abraham fue abrir pozo. Y eso le trajo a él muchos problemas. Quizás hoy o en esta noche el Señor te quiere hablar, como me habló a mí, de que hay momentos cuando nosotros queremos comenzar a trabajar en algo, nos trae problemas. ¿Por qué? Porque viene esa bendición, viene esa envidia. De hecho, los filisteos en aquel entonces, el rey Abimelech, tuvo envidia de Abraham. ¿Por qué? Porque estaba prosperando más que el mismo pueblo filisteo. Y luego eso pasó a Isaac, y de Isaac pasó a Jacob. Y fíjese de dónde, desde que comenzó ese problema, llegó hasta donde el momento que Jesús entra en el Nuevo Testamento y aparece una diferencia política, territorial, religiosa de este pueblo samaritano y el pueblo judío o de Judá. Y déjeme decirle que el pueblo samaritano eran hermanos, tenían un mismo padre que era Jacob, el patriarca. De las 12 tribus, ellos tomaron ese terreno o esa tierra de Samaria. Pero ¿qué sucedió? Que se levantó una enemistad entre los dos, entre la familia, porque no era un pueblo distinto, era una sola familia, de un mismo padre, quizás de distintas madres, pero sí era de un mismo padre. Amén. Entonces fíjense a dónde el Señor y el Espíritu Santo nos quiere llevar en esta noche, de ver de que cuando el ser humano comienza a prosperar o comienza a trabajar en las cosas de Dios, se pueden levantar o se levantan, ¿verdad?, adversidades, enemigos, enemistades, que lastimosamente cae desde la familia hasta lo externo, hasta amigos, vecinos, etcétera, etcétera. Pero aquí Jesús rompió algo que venía de años, trascendía de décadas, de siglos, por decir así. Y Jesús acá viene a Samaria, y por eso el título de este versículo, de esta enseñanza,
era necesario pasar. ¿Por qué era necesario pasar Jesús a Samaria? Porque si Jesús no pasa por Samaria, entonces Él se negaría a lo que el Padre quería hacer con su pueblo. Y era conciliar a ese pueblo, tanto Judá como samaritanos, a un solo pueblo. ¿Para qué? Para que le adoren. ¿Para qué? Para que haya la gracia en Él. Entonces, primer punto, en esta noche, Jesús le era necesario pasar para romper una falsedad. ¿Cuál era la falsedad que Jesús estaba rompiendo en el momento que entró a Samaria? La falsedad de la religiosidad, la falsedad de creer de que los judíos eran los únicos que podían adorar a Dios. Y los samaritanos también creían que eran los únicos que podían adorar a Dios. Parece algo muy a lo actual. Lastimosamente a veces vemos cómo ministerios creen que tienen absolutamente una posesión sobre lo que es la gracia, sobre lo que es la misericordia, sobre lo que es la adoración, lo que es la palabra de Dios. Y podemos ver de que Jesús en este tiempo, a través del Espíritu Santo de Dios, viene a romper toda falsedad. Pero sí es necesario que nosotros estemos allí para que Jesús pueda romper esa falsedad. Y esa falsedad usted la puede buscar, esa enemistad que hubo en ese tiempo, usted la puede buscar y leer en el libro de Esdras, capítulo 4, del 1 al 5. Si quiere, tome lápiz y papel allí. Nehemías, capítulo 4, 1 y 2. Y Segunda de Reyes 17, del 24 al 41. Claramente allí se puede ver de cómo en la misma familia empezaron a tener enemistad, distanciamiento, división por una falsedad. ¿Cuál es la falsedad? Yo creo en Dios. Yo también creo en Dios, pero tu Dios no es el mismo Dios que yo tengo. Y lastimosamente Samaria, el reino del norte, dejó meter ídolos que no eran el Dios verdadero. Empezaron a adorar un Dios falso, y por eso los judíos más se enfrascaron en decir: nosotros somos los verdaderos hijos de Dios, somos el verdadero pueblo de Dios, escogidos por Dios. Parece mucho la actualidad. A veces nosotros nos limitamos a predicarle a nuestra familia. ¿Por qué? Porque creen en alguna religión, porque procesan alguna cosa oculta, y nos limitamos a eso, a predicarle. ¿Por qué? Porque dicen, oh, que él siga creyendo en su Dios, yo creo en mi Dios, y el Dios mío es mejor que el Dios tuyo. Y lastimosamente Jesús viene a romper esa falsedad. Es una barrera que hoy el enemigo ha levantado al pueblo de Dios, ha levantado dentro del pueblo. Tanto así que en el pasaje de Lucas capítulo 9, 51, 56, Jesús con 2 de sus discípulos, y recuerden que Jesús tenía, de los 12 tenían a 3, que por decirlo eran los preferidos o lo más íntimo, era Pedro, Juan y Jacobo. Y resulta así acá que me llama poderosamente la atención que Jesús les reprende a ellos. ¿Por qué? Porque los judíos preferían darle la vuelta al río Jordán en vez de pasar por Samaria. Muy parecido en la actualidad. A veces preferimos caminar por la otra acera o dar la vuelta a la cuadra. ¿Para qué? Para no ver esa señora que hace brujería, o esa señora que lastimosamente está en otra religión. No. Y fíjense que Jesús les reprendió porque ellos dijeron: Señor, pida que haya fuego como Elías para que lo consuman. Y Jesús dijo muy sabiamente: yo no entro a esta aldea porque no es el tiempo. Pero ya llegó el momento y Jesús le dijo: era necesario entrar, es necesario pasar nuevamente por Samaria. Fíjense que a veces es necesario, porque por una persona, Samaria fue conquistada, fue bendecida por Dios, fue perdonada por Dios, rompiendo Jesús que una falsedad que venía de siglo en siglo, desde el patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense que Jehová siempre se presentaba: yo soy Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A cada uno Dios tuvo algo único y distinto entre los 3, pero sí hubo algo que ellos arrastraron, o en este caso Isaac, y lo transfirió a Jacob: la costumbre. Lastimosamente
nosotros como seres humanos siempre venimos arrastrando costumbres de nuestros padres, de nuestros familiares, quizás de aquellos que nos mentorearon. Y esas son costumbres que son negativas, que son falsas, son tóxicas. Y por eso no podemos seguir avanzando. Y eso lo vamos a ver cuando verdaderamente nosotros podemos determinar o discernir si la persona a la que tenemos al lado tiene también la gracia o puede obtener la gracia que también nosotros tuvimos al momento de conocer a Jesús. Por eso Jesús aquí, en el primer momento que se presenta con esta mujer samaritana, Él rompe algo y es la falsedad. Porque ella claramente aquí en Juan 4:9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío, fíjense, cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y fíjense que los mismos samaritanos también tenían, como quien dice, esa enemistad, ese rompimiento con los judíos. Y por eso que Jesús allí se aparece y era necesario romper una falsedad. Cuando Jesús se presenta a la samaritana a decirle, a hablarle, ya estaba rompiendo una costumbre, estaba rompiendo algo político, estaba rompiendo algo territorial y estaba rompiendo algo espiritual. ¿Por qué? Porque ya no era el Dios que ellos adoraban, sino un solo Dios. ¿Y cuál era la pelea de ellos? La pelea de ellos era que en Judá se adoraba a Dios, mas en Samaria no se adoraba a Dios. Y Jesús le claramente, si ustedes han leído este capítulo, le dice que ya es hora de que adoren al Padre donde sea, donde estén. Porque verdaderamente Jesús o el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, el Señor nos quiere decir en esta noche que no tengamos discriminación. Yo pienso que esto fue la primera xenofobia en el mundo, en donde no se trataban, en donde no se querían, en donde había un odio implantado, donde había un odio que venía de un antepasado. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra familia, verdad, podemos tener un rencor, podemos tener una envidia, podemos tener un enojo, una ira, como dicen por ahí, una yuca con alguna familia, un familiar? ¿Por qué? Porque mi papá me contó, porque mi mamá me contó, porque mi mamá me contó que le trataron mal, porque mi mamá le contó que mi abuela, en fin. Y entonces nos arriesgamos a esa falsedad, a esa mentira, porque el único que viene a destruir, a matar, es el enemigo. Y Jesús claramente lo dijo, que es el que viene a destruir, a dividir, a matar. Y fíjense que Isaac cometió ese error nuevamente. Isaac, cuando llegó a Secar, pasó lo que siempre le pasa a los hijos de Dios. Cuando estamos en la rectitud de Dios, estamos en la obediencia de Dios, Dios nos prospera. Y Isaac comenzó a prosperar. ¿Y qué hizo Isaac? Empezó a abrir los pozos. ¿De quién? De su papá. Sí, comenzó a hacer lo mismo que hacía su papá. Bendito sea el nombre de Dios. En tierra filistea, era un pastor nómada, era un hombre que cultivaba. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos equivocado en esta vida antes de conocer al Señor por una falsedad? ¿Qué falsedad? No, yo voy a ser como mi papá. O mi papá me implantó, me dijo, usted es el hombre, usted es el que manda, el hombre es el de la calle, el hombre no llora, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente la mamá a las hijas, no se deje, haga lo que usted le dé la gana, el hombre tiene que darle todo. Sí. Son costumbres que están implantadas y son mentiras, porque a lo que llegamos a Cristo Jesús, Jesús dice que vamos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y por eso es necesario pasar para romper esa falsedad. ¿Cuál falsedad? De esta mujer que Jesús tomó para poder conquistar o poder llegar a un pueblo, a una ciudad llamada Samaria. En el caso de Isaac, Isaac en su terquedad abrió los pozos de su padre Abraham y no le fue bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos caminado quizás por las mismas pisadas de nuestros padres?
¿Y nos fue bien anteriormente, antes de conocer a Cristo? No, ¿verdad? Fíjense que Isaac, en el momento que abrió el primer pozo, en el primer pozo tuvo un altercado, tuvo una lucha, una contención. ¿Con quién? Con los pastores de esa región. ¿Por qué? Porque el agua que salía era pura, era dulce. Y ese pozo lo llamó Esek, que en hebreo significa altercado, lucha, contención. Luego Isaac viene y abre un segundo pozo. A ese le puso por nombre Sinat. ¿Por qué? Porque hubo una enemistad allí con sus vecinos, con el pueblo donde él estaba. ¿Cuántas veces usted ha tomado una decisión de hacer algo y lo que le trae es enemistad? ¿Cuántas veces usted ha tomado una decisión y es la menos indicada y lo que le trae a usted es enemistad, le trae acusación? Y fíjense que esa palabra Sinat proviene de la raíz hebrea Satán o Satanás. Porque ¿quién es el acusador? Satanás, que el Señor los reprenda donde esté. Pero Isaac volvió y se apartó de ese lugar, dejó esa gente y se fue y abrió el tercer pozo. Fíjense lo terco a veces que es el hombre. Y ese pozo lo llamó Rehobot. Y Rehobot significa del hebreo espacio abierto. Un espacio abierto donde ¿qué? Donde Dios comenzó a prosperarlo. ¿Por qué? Porque hay momentos que usted no puede tener o hacer cosas delante de aquellos de los cuales usted sabe muy bien que lo que va a levantar es envidia, de lo que le va a levantar diferencia, enemistad, disputa. Entonces Isaac lo que hizo fue que se apartó, y ahí cuando verdaderamente Dios empezó a prosperarlo. Y luego abrió un cuarto pozo, al cual lo llamó Berseba, y hizo lo mismo como hizo Abraham. Ese pozo Berseba lo abrió, ¿y qué pasó? Los reyes en ese entonces, el mismo Abimelech y otros reyes allí, dijeron: no, Isaac, tú estás prosperando mucho. Entró ¿qué? La envidia. ¿Por qué no mejor no hacemos un pacto? Así como lo hicimos con tu papá. Porque igualmente Abraham en Génesis 21, 22, 34 hizo lo mismo. Juramentó un pacto con el filisteo Abimelech. Y este hombre, ¿qué hizo? Volvió a hacer lo mismo que su papá. Tanto así que eso lo traspasó ¿a quién? A Jacob. Y por eso viene el caso de Juan capítulo 4, en donde Jesús llega al pozo de Jacob, que todavía en la actualidad existe, pero ese pozo Jacob lo compró. Dice la palabra que lo compró por 100 piezas, 100 monedas, 100,000 pesos, 100 pesos, en fin. Pero aquí viene el caso en que cuando no solamente compró el pozo, sino que venía toda una costumbre y toda una mentira y toda una falsedad. ¿Para qué? Para que los hijos de un mismo padre, que era Jacob, se enemistaran y tuvieran pleito entre ellos, no se quisieran. Y me llama poderosamente la atención que en Juan capítulo 4, cuando relata que Jesús llega al pueblo samaritano, dice claramente en el 5, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Mire la heredad que le dejó Jacob a José. Resulta que la palabra Sicar viene del hebreo falsedad. Se transmite la falsedad. La falsedad la deja como herencia a un pueblo, a una ciudad. Y lastimosamente esa falsedad lo que trae es enemistad entre los propios hermanos. Y por eso Dios en esta noche nos quiere decir que para Él es necesario pasar por nuestras vidas para romper toda falsedad que se haya levantado en contra de nuestra familia, en contra de nuestra congregación, en contra de nuestra comunidad. Que haya distinción de porque son musulmanes, porque son hindú, porque creen en Buda, porque creen en la Virgen, porque creen en cualquier otra religión. Ya lo tenemos en poco. No, mejor no paso porque está esa señora, mejor no paso. No, ahí es cuando Jesús más bien dice: es necesario
que usted y yo pasemos por allí. Otra cosa que Jesús muestra allí, muestra su amor y su perdón. ¿A quién? A esta mujer. Porque esta mujer, usted sabe muy bien que ella no era una mujer de bien. Y fíjense que cómo Jesús toma a alguien que no es de bien. Cómo Jesús te tomó a ti. Cómo Jesús te aceptó a ti, te dio ese amor, te dio ese perdón a ti o a mí. Éramos borrachos, mujeriegos, adúlteros, en fin, lo peor. Y Jesús, sin embargo, nos toma. ¿Para qué? Para poder conquistar, para poder llegar a quién, a tu familia. Quizás tú ahorita estarás como quien dice, preocupado, desanimado, porque eres el único cristiano, el único que cree en Jesús en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. Tengas problemas con tu esposa, tengas problemas con tus hijos. ¿Por qué? Porque no van a ver el cambio de la noche a la mañana. Entre más tú te acerques a Jesús, más vas a tener cambio. ¿Por qué? Porque esta mujer en Juan capítulo 4:10 claramente le respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. ¿Y qué es el don de Dios? Es el regalo, es la salvación, es la vida eterna. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El significado del pozo de agua es porque la persona que iba a buscar esa agua allí era para consumirla, era para bañarse, para asearse. Si nosotros nos acercamos a Jesús a recibir ese amor que Él nos muestra, ese perdón que Él nos muestra, ¿qué vamos a conseguir? Limpieza, pureza, de una agua verdadera, una agua dulce. Por eso que Jesús lo dijo anteriormente en el Evangelio: no es posible que de una fuente salgan dos aguas, o es dulce o es amarga, pero las dos no pueden salir. Y en este caso estuve investigando, y mayormente estos pozos que se abren. ¿Y por qué se abren fuera de la ciudad? Para no contaminarlo, ¿verdad? Con las cosas de desaseo, pues, que botan la ciudad. Y por eso que los sacan, los retiran de las aldeas o de las ciudades. Y lo hacen ¿para qué? Para preservar el agua dulce que este manantial subterráneo, que Dios en su potencia lo hace. ¿Para qué? Para todos nosotros. Todavía en la actualidad usted puede abrir 20, 25, 30 metros de profundidad en una tierra, en un terreno, y usted va a conseguir agua dulce. Y por eso esta mujer, Jesús le dice: si tú supieras a quién le pides de beber, si tú supieras, yo te daría de beber del agua viva. Si nosotros nos acercamos a Jesús como se acercó esta mujer, o como Jesús se acercó a esta mujer, porque él fue el que dijo, es necesario que yo pase por allí. Es necesario, ¿por qué? Porque sería en vano lo que en el capítulo 3 de Juan 16 se escribió, que Dios dio a su único hijo. ¿Por qué? Por amor al mundo. Cuando dice amor al mundo, englobamos a todo el mundo. A todo el mundo. Aquí no hay distinción, no hay xenofobia, no hay discriminación. Es a todo el mundo. Y por eso que aquí Jesús le era necesario pasar para mostrar que su amor y su perdón. ¿Con quién? Con esta mujer. Y fíjense que luego el punto 3, Jesús le enseña lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es lo inmerecido. La gracia es lo que te viene sin importar cómo tú estés y lo que tú hayas hecho. Esa es la gracia. Y lastimosamente hoy en día muchos predicadores, muchos, lo puedo decir, usted se mete en YouTube, en Facebook, muchos predicadores creen tener la gracia en su mano, creen tener como quien dice el dominio, creen tener como que la patente. No, yo no te perdono porque no te perdono porque esto. Mire la diferencia de nosotros con Jesús, que Jesús acepta a cualquiera como venga, porque Él sabe, así como Él viene, así como aquella mujer, me recuerdo ahorita, en la casa del fariseo Pedro, donde ella le enjugó los pies a Jesús, y este hombre pensó, dijo, si él supiera, si él es profeta, supiera quién le está lavando los pies y quién lo besa, y en fin. Y Jesús que le dijo, ¿por qué caviláis? ¿Por qué piensas así? Y así sucede, hermanos, lastimosamente en la iglesia. Cuando viene una persona que se haya ido y vuelve a la iglesia,
Y usted la ve y dice, ay, volvió otra vez el borrachón, volvió otra vez el mujeriego, volvió otra vez. Y el pastor, mire, el pastor abrazándolo, ay, el pastor perdonándolo, aguantándole su sinvergüenzura. No, hermano. Entonces Jesús no hubiese aceptado aquí a la samaritana. Porque fíjese, Jesús le dijo primeramente, le mostró la gracia. Y la gracia está en el capítulo 4, versículos 13 y 14. Se lo leo. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuál agua? La que ella venía a buscar todas las mediodías, porque era la hora donde ella podía salir. Porque no era mujer digna de que los hombres la vieran, ni era digna que estuviera con las otras doncellas o mujeres de la ciudad de Samaria. Y él le dijo, perfecto. O sea, que quiere decir que yo no voy a venir más a buscar agua porque me vas a dar esa agua. Y dice el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús estaba allí diciendo algo profético, porque esa agua que salta para vida eterna, esa fuente que tenemos nosotros, que no podemos dejarla que se acabe, no podemos dejar que disminuya, no podemos dejar que los problemas, que los enemigos nos las tapen, así como los filisteos lo hicieron con los pozos de Abraham. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Jesús estaba hablando allí del Espíritu Santo de Dios, de esa sed. Porque esta mujer, fíjense cómo Dios, Jesús le da ahí, le muestra y nos enseña a nosotros lo que es la gracia. Jesús no le dijo primeramente, ¿dónde está tu marido? Ni tuviste 7, ni no. Jesús le da primeramente la gracia. O sea, le dice, yo te recibo como estás. Yo te recibo como eres. Muchas mujeres, lastimosamente, caen en este error de buscar ese amor, de buscar saciar ese deseo, de saciar esa falta, quizás porque hubo una falta de un padre en el hogar, quizás porque hubo una violación, quizás porque hubo un abuso. Y déjame decirte que cuando la persona, sea masculino, femenino, en su niñez o en su juventud haya tenido una de estas aberraciones, queda marcado en el sentido de no quererse a sí mismo. Queda marcado en el sentido de que prefiere que la gente le odie, que prefiere que la gente la señale, que dice, esta es mi vida, no me importa lo que piensan los demás. Pero Jesús si te dice, yo pienso en tu vida, yo pienso en lo que tú estás pasando en este momento, y por eso me es necesario enseñarte mi gracia. Por eso es necesario que la iglesia aprenda la gracia. Aprendamos a recibir a las personas como vengan, como llegan a la iglesia. Aprendamos a recibir a aquel hermano, aquella hermana que lastimosamente pasaron por un proceso, se separaron, se divorciaron. Aprendamos a vivir y a tener la gracia. De esa gracia que hemos recibido, de esa gracia también dar. Y esta mujer tenía algo, y tenía algo que era insatisfacción por una compañía. Tenía como que esa falta de amor. Y aquí es cuando Jesús le dice en el 13:14 que no va a tenerse jamás. Y en el 15 le dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hay personas que lastimosamente están viendo las cosas sobrenatural en lo natural. Esta mujer, como le pasó a Nicodemo, no entendía cuando el Señor le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, pero ¿cómo, Señor? Entraré otra vez al vientre de mi madre. Porque eso es lo que sucede cuando tenemos un encuentro con Jesús. Nuestra mente no procesa esa gracia, nuestra mente no procesa ese amor, nuestra mente no procesa esa misericordia. ¿Por qué? Porque estamos juzgados, porque estamos siempre con nuestro dedo señalador señalándonos nuestros errores, y aparte de eso nos lo señalan también. Y esta mujer era señalada en esa ciudad, y quizás para ella era algo como que por fin no voy a volver más a este pozo, no voy a venir a buscar más agua. ¿Por qué? Porque voy a tener una agua que va a saltar en mí.
pero ella creía que era algo natural. Déjame decirte que es algo sobrenatural. Jesús está hablando del Espíritu Santo, y ahí es cuando Jesús comienza a confrontar. Y lo que muchos no nos gusta que nos confronte, cuando muchos no nos gusta que nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros mentores nos digan: epa, no estás haciendo bien, epa, ¿qué te sucede? No nos gusta. Pero mire lo que pasó con esta mujer. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Fíjense, le tocó, como quien dice, el punto débil. ¿Acaso Jesús no sabía quién era ella? Pero Jesús quería ver cómo estaba su corazón. Si Jesús quería ver si en verdad lo que hizo primeramente, romper las costumbres, romper aquellas falsedad, también lo había roto en su corazón. Y ella le dijo la verdad. Y muchas veces nosotros, cuando nos enseña la palabra, la gracia, no venimos con verdad delante de nuestros líderes, no venimos con verdad delante de nuestros esposos, nuestras esposas. Y esta mujer le dijo, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer fue desmembrada. La mujer fue y dijo: esta es la verdad, Jesús. Este hombre que tengo ahorita, no sé por qué lo tengo. Y quizás hay mujeres que me están viendo en esta noche, hombres también, adolescentes, niñas, jóvenes, que creen que el tener muchos novios te va a dar experiencia, que creen, mujer que está sola, que el que se te acerca a ti es porque te quiere o porque te ama, cuando no hay algo claramente verdadero, no hay una intención genuina para contigo. Y ahí es cuando Jesús le dice: verdaderamente has dicho la verdad. Y yo creo que esta mujer tuvo su sexto, por decirlo así, marido, su sexto hombre que estuvo a su lado y que la amó en el primer momento, y lo amó hasta donde el Señor partió al cielo. Porque yo creo que esta mujer se enamoró del amor de Jesús, en el sentido sano, en el sentido de que hay alguien que me ama de verdad, hay alguien que me quiere como estoy, hay alguien que me recoge lo que queda de mí. Y eso es lo que hoy en día muchas mujeres lastimosamente están sufriendo, porque el esposo la dejó, porque el marido se separó, porque se enteró de la infidelidad o viceversa. Y llega el momento en que ya su corazón lo que quiere es ser juzgada, lo que quiere decir: no sirvo para nada, no importa que venga otro y me haga lo mismo, a la final yo me los vacilo, por decirlo así, yo me lo juego, no me importa, no me interesa. ¿Por qué? Porque le creyeron a uno que le dijo 1000 cosas, que la hirió, quizás no la golpeó, pero con palabras la hirió, la mató. Pero esta mujer tuvo nueva vida aquí con Jesús. Y es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros como pueblo de Dios, como ministro, como hijo de Dios. Que no tengamos en poco a las personas. Que no tengamos en poco a las personas que confesan otra religión. Que no tengamos en poco a aquella persona que quizás esté en otra congregación. ¿Por qué? Porque no sabemos que a través de esa persona pueden llegar familias, pueden llegar comunidades, pueden llegar naciones. Y el cuarto punto: Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Saben para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Y me pregunto ahora, ¿estaremos haciendo la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que tú camines 2 cuadras más para no pasar por el frente de aquel que se fue de la iglesia. La voluntad del Padre es que tú pases 2 cuadras antes. ¿Por qué? Porque está la iglesia X. La voluntad del Padre es: no, yo no voy a pasar por aquí, por esta calle, porque están los que recogen, los recicladores, o están los muchachos consumiendo. Yo no voy a pasar. No. La voluntad del Padre es que todos sepan que hay un Salvador.
La voluntad del Padre es que se cumpla Juan 3:16. La voluntad del Padre es que todos crean que Jesús es nuestro Salvador y que nadie será salvo si no es a través de Jesús. Que nadie va a ser salvo si no podemos tener a Jesús en nuestro corazón. Que nadie puede reverdecer o vivir si no tenemos esa agua de vida que salte en nuestro ser como una fuente para vida eterna. Y eso lo vamos a leer en el mismo capítulo de Juan 4, 41, 42, donde Jesús claramente dice allí: y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos. Fíjense lo importante, lo que es el testimonio. Porque esta mujer, cuando Jesús le dice eso, salió, dejó el cántaro, dejó todo y fue y corrió y le dijo al pueblo: ahí hay un hombre que es profeta. ¿Por qué? Porque habían más de 400 años de silencio, donde Dios no se acercaba al pueblo. Y esta mujer quizás no tenía una hoja de vida adecuada. Quizás esta mujer no tenía la vestidura adecuada. Quizás esta mujer no tenía el título que muchos queremos, de evangelista, de pastor, de apóstol, de profeta. Esta mujer salió así a dar de lo que había recibido. Yo creo que esta mujer ya desde ese momento empezó en ella a fluir esa fuente de agua viva. ¿Para qué? Para otros. Y eso es lo que nosotros debemos tener, una fuente de agua viva para darle a otros, de que tomen de esa agua. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Fíjense que acá claramente los samaritanos dijeron: porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, la profecía esperada. A esta gente se le cumplió una profecía, una palabra, porque ellos conocían lo que era la Torá. Ellos conocían lo que se había escrito. Ellos sabían que hubieron profetas. Ellos sabían de que había un Juan el Bautista predicando y diciendo que se arrepintieran. Pero por una falsedad de un padre, de un tatarabuelo, por decir algo, o de un bisabuelo, y de un abuelo, y de un padre, ellos estaban apartados de la gracia y de la salvación de Dios. Hoy muchos, por una mentira, están fuera de lo que es la salvación. Y por eso que hoy te quiero decir, quizás no te estoy diciendo que te cambies de religión como que te cambiases un suéter, una sudadera o unos zapatos. Yo lo que te quiero es que tú cambies de una costumbre a una relación. Yo quiero que tú cambies de una mentira a una verdad. Y la única verdad está escrita en la Biblia, la palabra de Dios. Y el único que te puede decir a ti verdad se llama el Espíritu Santo de Dios. En este entonces Jesús le decía esa fuente de agua viva. Pero déjame decirte que hoy día está el Espíritu Santo de Dios, el único que te puede redarguir y decir y hacerte entender de lo que estás haciendo no es bueno. Lo que te están diciendo es mentira. Cuando tú ves que la gracia, donde te acepten como eres, donde quizás llegas el domingo en la mañana, estás en el servicio, pero pasa en la tarde y te estás fumando un cigarrillo, o pasas la tarde y te estás tomando una cerveza, y ves al pastor o ves al hermano que lo viste en la iglesia, la que canta, el que dirige, y te quieres esconder. Déjame decirte que ya Dios está haciendo algo en ti, porque hay vergüenza, hay pena. ¿Por qué? Porque sintiste algo en el momento que estuviste en ese recinto. Como sé que hay muchas personas que a través de esta señal están recibiendo, y lo que van a ver posteriormente esta señal, van a recibir lo que es el amor y la gracia de Dios. Dios te acepta como eres, pero Dios te dice: arrepiéntete. Arrepentirse es apartarse de que del camino en donde veníamos, cambiar de actitud, cambiar de acción.
y no cometerlo más. Por eso Jesús hoy nos enseña que era necesario pasar. Es necesario que Jesús pase por tu vida. Es necesario que Jesús pase por tu matrimonio. Una separación no es solamente de un hombre y una mujer. La separación es cuando no hay algo en común, cuando no hay algo que se pueda llevar a una mesa y decir, bueno, yo cambio, pero tú cambias también. Y los dos se ponen de acuerdo y se ayudan a cambiar antes de llegar a una separación, antes de llegar a un divorcio. Igualmente aquellos que tristemente están unidos en una situación totalmente ilegal, no solamente por el hombre, sino por Dios. Déjame decirte que Dios hoy quiere hacer un Berseba, quiere hacer un pacto en donde usted y él digan, Señor, yo me comprometo con este señor, o Señor, yo me comprometo con esta señora para estar bien delante de ti y hacer un pacto que es irrompible en esta tierra. Cierra tus ojos donde estás allí en ese lugar, en el nombre de Jesús. Si has abierto algún pozo, si has abierto algo que no te ha traído amistad, que no te ha traído algo de paz en tu vida, es hora que tú mismo lo cierres. Es hora que tú mismo le eches tierra. Es hora que tú mismo ahora le digas, Señor, no quiero más de esa agua. Apocalipsis capítulo 9 dice que hay un pozo que se va a abrir, pero ese pozo van a salir langostas. Es un pozo de cuando viene ya el fin del mundo. Y lastimosamente hay muchas personas hoy en día que tienen abierto ese pozo. Y por eso en el nombre de Jesús en esta noche vamos a orar para que el Señor cierre todo pozo, para que usted tenga un encuentro personal con Jesús a través del Espíritu Santo. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Dios Todopoderoso, Padre de la gloria, toda mujer ahora que me esté viendo, esté escuchando en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, que su vida para ella quizás no tenga un valor. Quizás para ella, por alguna circunstancia en su hogar, con su pareja, con su esposo, no esté en la manera que ella quisiera. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios de la gloria, trae, Dios mío, Padre, una conciliación. Trae en el nombre de Jesús, Padre, una restauración. Trae en el nombre de Jesús una regeneración. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, seas tú restaurando hogares en el nombre de Jesús de Nazaret. Déjame decirte